Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Conmigo más, no sé, con ustedes el día de hoy. Es un placer que me hayan invitado, muchas gracias. Hay mucha gente y me pongo nerviosa, pero confiamos en el Señor, que Él es el que tiene la palabra correcta. Hemos estado orando desde que me hicieron la invitación y pues yo sé que Él es el que tiene absolutamente todo bajo su control. Pero vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en manos del Señor y que Él sea el que hable el día de hoy y no sea yo. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque después de mucho tiempo y después de planearlo, concede, Señor, que comience este mes de la juventud. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque, Señor, tu fidelidad nunca nos deja. Y ahora, Señor, yo te pido que tú seas el que hable, Señor, a través de mí. Padre, tú sabes que el tema que vamos a dar el día de hoy es un tema, Señor, que genera mucho conflicto, pero que tú eres, Señor, el que lo has dictado así, tanto en el corazón de los que me invitaron como en el mío, Señor, y sabemos que va a dar fruto y mucha abundancia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo damos gracias. Amén. Bueno, primero que nada, hermanos, quiero decirles que aquí hay unas hojitas y hay unas plumas por si alguien quiere tomar nota, porque de repente se nos olvida traer un cuadernito o alguna cosa donde apuntar y luego decimos, ay, eso me hubiera gustado tenerlo, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere, por ahí vamos a tener unas hojas, aquí hay unas plumitas, ¿verdad? Para que si alguien dice, eso me pareció importante, lo voy a apuntar. Maravilloso. En segundo lugar, hermanos, le agradezco mucho a Dios que haya adultos también en esta ocasión, porque el tema que vamos a tratar hoy, hermanos, también tiene mucho que ver con ustedes y con el cuidado que ponemos o que ponen ustedes en sus hijos, ¿verdad? Bueno, mientras van repartiendo lo que consideren necesario, tampoco es necesario que todos apunten, ¿verdad? Cada quien aprendemos de maneras diferentes, pero bueno, déjenme presentarme para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Majensi, tengo 31 años, por eso ya no me vieron jugando con ustedes, porque ya me empiezan a doler las riumas. Mi carrera profesional es ser pianista de concierto, así que estar enfrente tocando el piano no me da pánico, pero estar aquí enfrente hablando sí me genera ansiedad, pero bueno. Y bueno, quiero decirles el porqué de este tema, ¿verdad? El terror de una mente inquieta. Porque resulta que cuando alguien de afuera, ¿verdad? Alguien de nuestro entorno, llámese la escuela, llámese el trabajo, llámese a veces hasta nuestra misma familia, ¿verdad? Pero ajeno a nosotros, nos cae mal, es fácil lidiar con la persona que nos cae mal, ¿verdad? Porque decimos, pues simplemente no le hablo, o simplemente le doy la vuelta, o simplemente algo que no existe y lo bloqueo de las redes sociales y lo bloqueo de todos lados y lo ignoro y se acabó. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que no nos cae bien somos nosotros mismos? Porque claro que pasa y claro que existe, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que nuestra propia mente es nuestro enemigo número uno. Nuestra propia mente es una espinita que está ahí duro y dale y que nos dice, oye, tú no sirves. Oye, tú, ¿y te acuerdas que hiciste esto? No, ya la regaste. Oye, no puedes. Recuerda que no puedes. ¿Para qué lo intentas? No vas a poder hacerlo. Nadie te quiere. Nadie te soporta. No haces nada bien. Muchos de nosotros hemos tenido que vivir con estas ideas y con esta guerra que tenemos en nuestra mente. Por eso decidí llamar a esta predicación el terror de una mente inquieta. ¿Cómo podemos hacer que podamos convivir en paz con nuestra mente? Pues es ahí lo que yo pretendo el día de hoy que podamos alcanzar. Dicen los expertos en la salud, yo no soy una de ellas, ya les comenté que yo soy músico, pero dicen que la depresión es un sentimiento persistente de no poder experimentar placer, ¿verdad? ¿Alguien aquí lo ha sentido alguna vez? No me levante la mano, ¿verdad? Porque luego da penita. Pero esta sensación de decir, es que ya tiene una semana y no me estoy sintiendo bien. Ya tiene muchos días
que no estoy durmiendo o que estoy durmiendo demasiado y algo pasa, algo hay ahí que nos está atormentando, ¿verdad? Y dice que esto debe de durar entre 2 semanas y puede durar años, años. La depresión es este sentimiento como si tu vida estuviera en pausa, como si quieres avanzar, pero no puedes hacerlo. Como cuando estamos jugando algún juego, ¿verdad? Algún videojuego y le ponemos pausa y el muñeco se queda ahí trabado en plena acción. Así nos sentimos cuando estamos en depresión. Quiero decirles que yo estuve en pausa por más de 10 años. Por más de 10 años yo estuve lidiando con un problema de depresión muy severo. Así que al hablarles de este tema, no les hablo de alguien que no lo haya sufrido en carne propia, porque al menos a mí me da un poquito de coraje cuando alguien viene a hablarme de depresión, pero no lo ha vivido, porque digo, claro, para ti es bien fácil, ¿verdad? Hablarlo y decirlo cuando no lo has experimentado. Entonces, quiero que ustedes tengan la confianza de que yo he tenido problemas de depresión y que los entiendo si es el caso de algunos de ustedes. Y dicen los expertos que casi todas las personas sufren por lo menos una crisis de depresión en su vida. Y ya dijimos, puede ser de 2 semanas, ¿verdad? Que de repente tuvieron ahí una situación complicada, un divorcio, un fallecimiento, una situación así, o puede durar años. Tenemos que ser muy conscientes de que las situaciones van a llegar a nuestra vida, buenas y malas, ¿verdad? Dicen muchos por ahí que nuestra vida es como una rueda de la fortuna, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Pero el problema es que muchos de nosotros hemos crecido con estas ideas mágicas de las películas, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo siempre tuve esta sensación como de decir, ¿en qué momento de mi vida va a llegar este clímax de la historia? Y entonces voy a tener mi resolución y mi final feliz y entonces voy a ser una persona exitosa, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos en las películas. En las películas vemos que hay una pareja ahí que se aman, tienen un problema, se separan y luego regresan y son felices para siempre. O vemos a la chica que quería entrar al grupo de porristas pero no podía y luego de hacer el intento lo logró y fue exitosa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, nuestra vida no tiene ese clímax, porque nuestra vida continúa, ¿verdad? A diferencia de la película. Y para mí puede sonar muy sonso, a lo mejor para ustedes, pero yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso. Porque yo siempre tuve expectativas de decir, es que cuando cumpla 15 años, uy, ya, cuando yo cumpla 15 años mi vida va a ser lo máximo. No, porque mi fiesta de 15 años va a ser así y me van a comprar y voy a tener y todo. Y gracias a Dios por la vida de mis papás que me dieron mi fiesta, ¿verdad? De 15 años. Ese día fue lo máximo, me fui a dormir y al día siguiente fue un domingo y párate a la iglesia y todo volvió a la normalidad. Y yo dije, caray, ¿y ahora qué? ¿No? Y luego dije, cuando tenga 18 años ya, ahora sí voy a ser adulto, independiente, como dicen ahora los TikToks, ¿verdad? Y ya voy a poder trabajar y voy a tener mi dinero y voy a poder hacer esto y aquello. Tampoco pasó. No, ya cuando yo termine mi carrera, ahora sí, en el momento que termine mi carrera voy a ser una persona exitosa y me voy a comprar el carro último modelo y voy a hacer esto, voy a hacer aquello y tampoco pasó. El problema que tenemos muchas veces es que nuestras expectativas nos lastiman. Hay gente que puede lidiar con esas cosas, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, no pasó, punto, se acabó, seguirá un nuevo día y un nuevo comienzo. Pero habemos gente que nos cuesta trabajo lidiar con esos golpes de realidad, ¿verdad? Cuando decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, el día de hoy quiero compartirles mi historia, quiero compartirles mi vida, pero apoyada de 3 personajes bíblicos de los cuales yo he podido aprender y sobre todo hacer como un paralelismo entre lo que ellos hicieron y vivieron y lo que yo he vivido. Entonces, siéntanse a gusto porque vamos a echar el chismecito. Es mi vida y yo se las voy a abrir y se las voy a exponer aquí, confiando en que los errores que yo he cometido
sirvan para que ustedes se puedan sentir acompañados en el viaje que están haciendo si es que tienen depresión. Yo siempre he sido una niña muy rara, sinceramente, ¿verdad, Nancy? Siempre, pero no rara por eso, sino porque siempre, en cada momento feliz de mi vida, siempre había por ahí un saborcito de tristeza. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo estaba celebrando mi cumpleaños bien feliz y de repente me llegaba una punzada en el corazón y me sentía triste. Yo estaba en los convivios de mi escuela, la primaria, la secundaria, todo, y de repente me llegaba una punzada al corazón y me agüitaba. Y me deprimía y me sentía triste, y luego era la única loca que andaba ahí sentada en el rincón sin hablar con nadie porque me sentía triste, ¿no? Hoy en día sé que tengo un trastorno crónico de depresión, que tengo trastorno bipolar y que tengo TDAH. Es una combinación muy complicada, pero que todo esto se los puedo decir porque tengo el certificado médico que lo avala. No ha sido que yo me lo estoy inventando de la manga, ni que yo ahorita quiera decir, ay, tengo todos los padecimientos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, chicos, yo algo que los quiero invitar es que si ustedes están atravesando un proceso de depresión, se acerquen a las personas que son personal médico y que tienen el conocimiento en medicina para ayudarles. Háganlo sin problema, no tengan miedo. Normalmente hemos crecido con el estigma, bueno, ustedes creo que ya no tanto, pero en mi generación todavía, que el psicólogo y el psiquiatra solo era para gente loca, y que si tú no estabas loco no tenías por qué ir ahí. Pero hoy en día sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, yo les comento esta situación. He tenido 3 episodios de depresión en mi vida, fuertes, severos. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y estos episodios de mi vida justamente van a estar representados por cada uno de estos personajes bíblicos. Quiero que sepan que yo, ya les dije, no soy perfecta, y estos personajes bíblicos tampoco lo fueron. Porque esa es una ventaja que tenemos, ¿verdad? Que la Biblia está llena de personajes como tú y como yo. No eran santos, todos tenían ahí su metida de pata de repente, igual que nosotros, y eso es lo que nos ayuda a poder sentirnos identificados con ellos. Entonces, tengamos ahí rápidamente en cuenta, ¿verdad? Que dice ahí que el faraón de Egipto era altanero, era orgulloso y soberbio, ¿vale? El profeta Elías, temeroso y con pensamientos suicidas. Y el hijo pródigo, rebelde e incomprendido, según él, ¿verdad? Pero bueno. Vamos entonces con nuestro primer personaje para no tardarnos mucho. No los voy a hacer que busquen las citas porque entonces de por sí nos vamos a tardar de aquí hasta las 12 de la noche y no es el punto, ¿verdad? En Éxodo 7:14, yo no sé cuántos de ustedes tienen ahí en su celular, en su tablet, en donde sea, la aplicación esta de YouVersion de la Biblia. Si no la tienen, bájenla porque es muy buena. Ahí hay una opción de comparar versículos y nos ayuda mucho a comprender a veces una palabra que no es muy clara. Entonces, usando esta herramienta de esta aplicación, yo comparé este versículo de Éxodo 7:14 y descubrimos ciertas cualidades del corazón del faraón, ¿verdad? El corazón del faraón era terco o testarudo. El corazón del faraón era obstinado. El corazón del faraón era intransigente. ¿Saben qué quiere decir intransigente? Porque yo no sabía y lo tuve que buscar. Intransigente es una persona que no cambia su manera de pensar, que no le importa si tú tienes otros argumentos, él te va a decir que no está de acuerdo contigo y ande como quieras y no va a cambiar. El faraón tenía el corazón duro y el faraón tenía el corazón insensible. Normalmente nunca nos predican, ¿verdad?, del faraón egipcio, siempre nos predican de Moisés. Entonces, hoy en día dije, bueno, vamos a hablar de un personaje secundario, porque mucho de mi problema de depresión vino a raíz de que yo siempre me sentía a la sombra de muchas personas. Porque ser la nieta de quien soy nieta no era fácil, ¿verdad? A lo mejor ustedes ubican al pastor Moisés Sotelo. Entonces, él era una persona muy conocida por todos y yo era la nieta del pastor. Y yo decía, ¿por qué? Si yo tengo mi nombre, si yo soy Majetsi, ¿por qué soy la nieta del pastor Sotelo? No me gusta, no me parece. Y luego, aparte
tenía la sombra de mis papás, ¿verdad? De mi mamá, la hermana Nora, Sotelo también, y de mi papá, que fue misionero y que muchos conocieron, que trabajó aquí, el hermano Sergio Mejía. Entonces, por eso me gusta hablar del faraón, porque el faraón es un personaje secundario. La estrella del Éxodo es Moisés, ¿verdad? Entonces, ahí, para que vean, empezamos teniendo similitudes con el faraón. El faraón era una persona con un corazón muy soberbio. Él no quería ser el que fuera el que sacara al pueblo, ¿verdad? Porque entonces todos iban a decir, y el faraón no pudo. Y el faraón, híjole, qué sonso, ¿para qué los dejó ir? ¿Verdad? Él por eso se resistía a dejarlos ir. Y quiero comentarles que llegó un punto en mi vida en el que por ahí de los 15, 16 años más o menos, ciertas cosas en mi vida empezaron a salir muy bien. Empecé a tener trabajo, estaba estudiando en el conservatorio de música, me estaba yendo muy bien en el conservatorio, estaba concursando, ganando preseas, en la iglesia me estaba yendo muy bien, todo el mundo ya empezaba a conocerme después de estar luchando contra esa sombra, ¿verdad? Y entonces llegó un punto en el que mi corazón se hizo como el corazón del faraón. Me volví una persona obstinada y orgullosa. Y entonces yo decía, uy, no, ni me veas, porque no te puedes comparar conmigo. Uy, no es que yo, no hay nadie que me gane en el piano. Ay, pobrecitos de los que tocan ahí, que medio pueden, ¿ya? Yo estoy en otro nivel, yo estoy haciendo otras cosas y a mí no me importa. Y como suele suceder cuando estamos con el ego hasta acá, ¿qué hacemos con Dios? Le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Mira, quítate ahorita de la escena, no te necesito, mi vida está yendo muy bien, me está yendo de maravilla, quítate, ¿no? Porque yo decía, ay, es que qué aburrido, yo nací en un hogar cristiano, no puedo hacer nada. Yo no puedo ir a bailes, yo no puedo ir con mis amigos a los bares, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, ¿por qué aburrido? Y yo dije, no es justo, Señor, porque yo te tuve que conocer así desde niña, porque hay gente que primero va y hace su vida y todo, y luego ya vienen y te conocen. Entonces le dije, ¿sabes qué, Señor? Mira, tú quédate ahorita ya, yo voy a seguir mi vida, y por ahí de los 50, 60 años nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Ese pensamiento que a veces nos cruza por la cabeza cuando somos jóvenes e inmaduros. Entonces se dan cuenta, yo tenía esas mismas actitudes que Faraón, ¿verdad? De decir, no, a mí tu Dios no me va a venir a decir que los deje ir, porque yo a tu Dios ni lo conozco, ¿verdad? Y luego de eso nos dice, ¿verdad? Ahí el relato de Moisés, que seguramente ustedes han leído muchas veces, y si no lo han leído está en los primeros capítulos de Éxodo, muy fácil de leer. Si están leyendo su Biblia en orden del año, seguramente recientemente lo leyeron, ¿verdad? Si no, pues hay que, hermanos, comprometernos a leer nuestra Biblia. Entonces, nos dice ahí que las primeras plagas que empezó a sufrir el faraón fueron fáciles de quitar, fueron fáciles, porque sus mismos brujos las pudieron hacer, ¿verdad? Nos dice que cuando va Moisés y pone la vara y se convierte en víbora, los mismos brujos de Egipto lo pudieron hacer. Aún cuando la sangre del Nilo se volvió así, los mismos brujos lo pudieron hacer. Creo que hasta la de las ranas es hasta donde pueden los brujos, si mal no recuerdo. De ahí afuera, ya después ya no pueden. Pero esto mismo me pasó a mí, hermanos. Yo empecé a tener dificultades porque claramente una vida sin Dios se vuelve una vida difícil, ¿verdad? Entonces yo empecé a tener algunos problemillas por ahí, que de repente me empezaba a ir medio mal en la escuela. Pero decía, estudio un día completo piano desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y lo resuelvo, no hay problema. Y luego empecé a tener problemas con mis amigos y yo decía, pues mira, si no me quieren hablar, que no me hablen, que se vayan, ¿no? O sea, en mis propias fuerzas estaba tratando de resolver esas plagas, porque eran las primeras, era fácil. Pero ¿qué sucedió después con el faraón? Empezaron a venir plagas más fuertes, ¿verdad? Empezaron a venir plagas donde ahora sí ya tocaron su cuerpo, cuando las llagas, empezó a venir el granizo que empezó a destruir todo, y luego se vino su plaga más fuerte, que fue cuando su hijo primogénito se le murió. Y entonces, hermanos, lo mismo me pasó a mí. Aquí dice, ¿verdad? Las plagas que azotaron al faraón
fueron subiendo de intensidad. Primero fueron cosas con las que pudo lidiar a su manera, aunque no fue la manera correcta. Sin embargo, llegó un punto en el que ya no pudo lidiar con las plagas. Y eso mismo me pasó a mí. Aquí hay algunas de mis plagas, hermanos. De las plagas que vinieron en ese entonces y empezaron a hacerme estremecer mi vida. Mi mejor amigo, de 18 años, yo tenía 16, el 18, se suicidó. Y eso es una carga, hermanos, que hasta la fecha tengo, porque yo teniendo el conocimiento del Evangelio nunca se lo compartí. Nunca le dije nada. Y yo sé que él está en una condenación eterna. Y ahí estará. Y ese es un peso que yo llevo muy fuerte en mi corazón. Otra plaga que vino a mi vida fue una lesión en mi columna vertebral que me impidió tocar el piano. Lo que yo tanto presumía, lo que yo tanto decía, no hay nadie como yo. De repente un día estaba estudiando piano, me levanté a cenar y toda esta parte de mi cuerpo empezó a sentirse dormida. Y ahí empezó un calvario de ir con un médico, de ir con otro médico, de ir a un especialista, de ir a otro especialista. Y cada doctor me decía, no, mira, ponte estas 5 inyecciones de no sé qué y ya vas a quedar como nueva. Yo me ponía mis 5 inyecciones y nada. Otro doctor, no, mira, ahora sí estas 5 te van a ayudar porque desinflaman y no sé qué, póntelas. Nada. Así pasó, hermanos, todo un año, yendo con un doctor, con otro doctor, haciendo y muchas cosas. Mi mamá puede dar fe y legalidad de que si en ese año me puse 150 inyecciones, no es exageración, no es mentira, porque de veras cada doctor era inyéctate y nunca hubo sanidad en ese aspecto. Otra prueba que vino a mi vida fue exactamente el fracaso escolar, porque siendo músico y no pudiendo tocar el piano, pues no tenía manera de continuar mi carrera, no tenía manera de seguir haciendo lo que me gustaba. Me tuve que dar de baja temporal un año, pensando que después de ese año yo iba a regresar, pero pasaron muchas cosas, porque cuando yo regresé al conservatorio, me di cuenta que muchos de mis compañeros que iban con un nivel de piano semejante a mí o más abajo, ya estaban tocando mucho mejor que yo. Porque mientras yo tuve un año de que no pude tocar, ellos sí, entonces obviamente ellos avanzaron. Y simplemente ya nunca pude regresar a la escuela. Nunca de los nunca pude volver a mi escuela y poder continuar con eso que tanto me gustaba. Y la última plaga, que creo que fue la más fuerte, justamente como a Faraón, que se le murió su hijo. Yo afortunadamente no he tenido hijos que se me murieran, ¿verdad? Pero yo empecé a cometer el error más grande de mi vida, que es el cutting, que seguramente ustedes lo conocen, ¿verdad? Para aquellos que no lo conocen o que no lo identifican así con ese nombre, pues el cutting es la acción de cortarse uno mismo para empezar a generar sensación de placer. Porque entonces el cerebro segrega serotonina, segrega químicos y entonces uno se empieza a sentir bien. Y voy a quitarme un poquito el micrófono para poder darles fe y testimonio de estas situaciones, porque pues fue una temporada muy dura. Yo sé que a lo mejor hasta allá atrás no se ve, pero si quieren al final, con toda confianza pueden venir a ver mis brazos. Porque, hermanos, fue una adicción. Así como las adicciones de las drogas y del cigarro y del alcohol, yo empecé cortándome una vez y yo dije, ya, con eso. Luego la siguiente vez fueron 2 veces. Luego la siguiente vez fueron 5. Luego la siguiente vez fueron 10, hasta que llegó un día, hermanos, en el que me sentía tan mal emocionalmente yo, que llegué a tener 20 cortadas en este brazo y 20 cortadas en este brazo al mismo tiempo. En un ataque de desesperación, de enojo, de ira, de muchas cosas, empecé a cortarme una y otra vez sin descanso. ¿Y qué pasó aquí? Lo mismo que pasó con el faraón, hermanos. Si se dan cuenta, el faraón, él llegaba y le decía a Moisés, intercede tú ante Dios, que quite esta plaga y entonces ya ustedes se van a poder ir. Y yo también llegaba con mis amigos del templo, con mis amigos de la iglesia, y yo decía, ay, ora por mí, mira, porque me está yendo muy mal, ya no sé qué voy a hacer, ya no puedo más y no sé qué. Oraban por mí, pero mi corazón seguía duro, como el de Faraón.
que una vez que se quitaba el corazón, que se quitaba la plaga, su corazón se volvía a endurecer y seguía sin dejar salir al pueblo, ¿verdad? Y luego vinieron los tiempos de negociaciones, gracias, preciosa. Vinieron los tiempos de las negociaciones, ¿verdad? Porque entonces el faraón le dice a Moisés, bueno, mira, vete tú nomás, te doy permiso que tú te vayas a rendirle culto a tu Dios. Bueno, mira, vete tú con los hombres adultos, pero dejen aquí a su ganado. O bueno, mira, ríndele tributo a Dios aquí mismo en Egipto, ¿para qué te quieres ir hasta allá? Y lo mismo me pasaba a mí, hermanos. Yo le decía, Señor, es que mira, vamos a hacer un trato, ¿no? O sea, ayúdame, déjame seguir tocando el piano y yo te prometo que te voy a seguir sirviendo, ¿no? ¿Y qué pasaba, hermanos? Pues lo mismo que el faraón, ¿verdad? Cuando las cosas medio empiezan a pintar bien, nos volvemos a alejar y volvemos a romper todo y decimos, no te necesito. Y hermanos, pues fue un momento muy duro, no nada más para mí, también para mi mamá, en su momento también para mi papá. Y fue bien doloroso cuando mi mamá se enteró de todas estas cosas, porque pues ella tenía una visión de mí, ¿verdad? Los papás siempre nos ven a sus hijos como lo mejor. Ellos han hecho un esfuerzo inimaginable para hacernos llegar a donde estamos. Y me acuerdo mucho que un día estábamos sentados en casa de mis abuelitos y a mí se me ocurrió doblar el brazo así, traía pues obviamente un abrigo, y cuando doblé el brazo así se bajó y entonces fue que mi mamá me vio las cortadas en los brazos. Porque uno se vuelve muy astuto para esconder las cosas, uno se vuelve muy hábil y sabe cuáles son los horarios de los papás, qué hacen, qué no hacen, ¿verdad? Yo sabía muy bien que mi mamá, una vez que llegaba del trabajo y comía y hacía sus deberes, ella ya se quedaba tranquila en su cuarto y ahí estaba ella toda la tarde. Entonces yo sabía que si yo a las 6 de la tarde me entraba una crisis y me quería cortar, lo iba a poder hacer porque ella estaba en su cuarto y ya no subía a verlo. Entonces, hermanos, qué bueno, por eso les digo que qué bueno que hay aquí papás, para que sepan, hermanos, no tengan rutinas definidas. No tengan rutinas con sus hijos que se puedan saber de memoria, de decir, ya sé que mi papá llega de trabajar a las 5 de la tarde y entonces se sienta a ver el fútbol y entonces cena y ya cuando cena entonces se va a la cama y entonces ya no sabe nada y entonces no, hermanos, de veras no lo hagan, porque la mente humana hacia el mal es muy astuta. Sin embargo, hermanos, yo quiero decirles que este versículo bíblico a mí me toca de una manera muy profunda. Porque entonces aquí dice, ¿verdad? Entonces sabrás que no hay nadie como yo, dice Dios, ¿verdad? En toda la tierra. A estas alturas, bien podría haberte ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarte de la faz de la tierra. Y yo sé, hermanos, que yo había sido tan blasfema con el Señor que Él hubiera podido fácilmente decirme, ¿sabes qué? Hasta aquí, se acabó. Ya no más, ¿sí? Llegaste al colmo de mi paciencia, soy un Dios santo, un Dios soberano, gracias. Y llegué a mi límite. Y Él hubiera podido muy fácilmente extender su mano y acabar con mi vida, porque de hecho yo muchas veces se lo pedía. Yo muchas veces en la noche le decía, Señor, es que ya no quiero estar aquí, ya llévame, ya mátame, ya no quiero seguir aquí. Pero aquí esta parte que sigue, que hasta la subrayé, es una promesa, hermanos, que el Señor me dio y que esta noche quiero compartirla contigo si tú estás pasando por estos momentos difíciles. Dice, sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Y yo le agradezco mucho a Dios porque sé que Él tuvo a bien conservarme la vida, porque yo hoy puedo estar aquí al frente hablándote de esa situación. Porque el año pasado me permitió en la ciudad de Guatemala poder estar compartiendo también mi testimonio, impactar a jóvenes que lloraron y que se acercaron y que me dijeron, yo me he sentido así. Y entonces ahí veo realizada esa promesa por parte del Señor en mi vida. Y bueno, después de esta primera crisis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que tuve 3? Vamos con el primero. Voy rápido, no quiero tardarme mucho. Pero ahí es difícil a veces resumir.
La siguiente etapa de mi vida, hubo un tiempo donde ya yo vine y me postré ante el Señor, porque ustedes recordarán, ¿verdad?, que ya al final el faraón le dice, ¿sabes qué? Ya, vete. Y no nomás le dice ya vete, sino que aparte le da todas las cosas que ellos piden con tal de que se vayan, ¿verdad? Así ya. Y yo llegó el punto en el que le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo más. Ven tú, por favor, porque si no eres tú, nadie va a poderme sacar de esto. Y me rendí en entrega a Él y le dije, aquí está toda mi vida, aquí estoy, Señor. Ya no quiero que estés lejos. Te pido perdón por haberte dicho que tú te fueras para allá. No, quiero caminar contigo. Y entonces hubo un tiempo que empezaron a ir las cosas muy bien, por ahí del 2017, 2018, 2019, empezó más o menos a torcer la puerca al rabo, como dicen por allá. Y entonces, hermanos, viene esta pregunta que dice, ¿qué pasa cuando estás dando tu todo, pero tu todo no es suficiente? ¿Verdad? Qué fuerte, porque entonces llegó un nuevo momento de tribulación a mi vida. Como ya dijimos, las cosas malas van a llegar. Y entonces ahora vamos a hablar del hombre, el profeta Elías. ¿Por qué de Elías? Porque Elías, a diferencia del faraón, era un hombre de Dios. Y esta nueva crisis en mi vida vino cuando yo ya estaba con Dios. Cuando yo ya le había dicho, Señor, si yo quiero servirte, quiero seguirte, aquí estoy, ¿verdad? Y Elías no era una persona común y corriente, déjame te digo. Elías fue una persona que oró y no llovió en la tierra por 3 años. Elías fue una persona que oró y se multiplicó el alimento en casa de la viuda y no se escaseó a pesar de que toda la tierra había escasez. Elías fue una persona que oró y le devolvió la vida al hijo de la viuda. Elías fue una persona que oró y cayó fuego del cielo. Yo no he hecho ninguna de esas cosas, yo una vez les digo, no me puedo comparar con él porque pues yo no las he hecho. Y Elías mató a 400 sacerdotes de Baal. Yo no puedo matar ni un ratón que andaba en nuestra casa ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin embargo, ¿por qué me quiero sentir identificada con Elías? Porque Elías, después de que había ya hecho todas estas cosas y justo después de que ora y cae el fuego del cielo y que entonces mata a los sacerdotes de Baal y todo, viene un momento de depresión a su vida, ¿verdad? Aquí tenemos el texto. Jezabel, ¿verdad?, se entera que mató a todas estas personas y lo amenaza y le dice, los dioses te atraparán por esto y me vengaré de ti. Mañana a esta hora estarás tan muerto como cualquiera de esos profetas. Entonces de repente Elías se espanta, le da miedo porque claro, ¿verdad?, llegan momentos que nos asustamos y se va y se siente angustiado. Y aparte de eso, ¿saben qué? Yo creo que lo que se siente es que él se siente, justo como decíamos, que estas expectativas nos lastiman y él se siente defraudado. Porque yo creo que él se sintió que ya después de haber visto que tenía el poder de Dios y que Dios era el verdadero Dios y que entonces él era el que tenían que servir los israelitas, los reyes no cambian de parecer. Los reyes siguen diciendo, a mí no me importa, tú te vas a morir. A mí no me importa quién sea tu Dios, yo mañana te mato. Y hermanos, algo así me pasó a mí también. Empecé a trabajar, tenía un buen trabajo, estaba haciendo las cosas que yo más disfrutaba otra vez, había habido un momento de renuevo y de repente, hermanos, nos dicen, ¿saben qué? Por 6 meses no van a recibir su sueldo porque estamos haciendo un reajuste y no sé qué. Y yo dije, ay, caray, 6 meses, híjole, es mucho tiempo, ¿verdad? Luego un día saliendo de mi trabajo iba a tomar un camión y me asaltan y se llevan un teléfono. Dije, bueno, pues ya ni modo, es un teléfono. Pasaron 2 días, adquirí un nuevo teléfono porque necesitaba para el trabajo, salí de mi trabajo, me lo robaron otra vez. De repente se viene la pandemia. De repente nos dicen, ¿saben qué? Como ahorita los niños no pueden salir, se quedan sin trabajo.
Y de repente mi papá empieza a estar muy malo de salud, al grado de que cada día lo veíamos que ya el Señor se lo iba a llevar en algún momento. Y de repente mis amigos, que eran mis amigos, pues les valía gorro mi vida. Porque cada quien en la pandemia se rascó con sus propias uñas y hacía lo que podía y se acabó, ¿verdad? Y yo decía, Señor, pero ¿no se supone que yo estoy contigo? Señor, ¿no se supone que yo ya hice las paces contigo y que dijimos que íbamos a caminar juntos de la mano? Y entonces, ¿qué está pasando? Entiendo que cuando yo estaba lejos de ti me iba mal, pero ¿por qué ahora que estoy contigo me está yendo otra vez tan mal? Primero no me pagan, luego me corren de mi trabajo, luego me quedo sin amigos, luego mi papá está enfermo. Entonces, Señor, ¿de qué se trata? ¿Verdad? ¿De qué está pasando aquí? Y siento que eso fue lo que le pasó al profeta Elías. Porque cuando viene el ángel del Señor y le dice, ¿verdad, Elías? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Él le dice así, y aquí también tengo 3 versículos del mismo, pero en diferentes versiones, porque aquí dice, siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso, y me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo. ¿No? O sea, era ese dolor que sentía Elías de sus expectativas tan altas y que se fueron al pozo. El siguiente dice igual, he sentido una pasión por el Señor Dios de los ejércitos. ¿Qué es pasión? ¿Qué te hace hacer cuando tú estás enamorado con esa pasión de que dices, así tenga que irme ahorita y llegue a las 10 de la noche a su casa, voy, y aunque nomás la vea y le dé un beso, o lo vea y le dé un beso, me vale, yo voy y regreso, ¿verdad? A eso se le llama pasión. Ajá. Y luego, otra parte dice, he estado trabajando con todo mi corazón por el Dios de los ejércitos. Trabajar con todo el corazón. ¿A qué se refiere eso? O sea, de veras Elías tenía un quebrantamiento en su ser tan fuerte porque no sentía que Dios le hubiera correspondido de la misma manera, ¿verdad? Él dijo, ahorita los reyes se van a arrepentir y entonces se va a acabar la persecución de tus profetas y todo queda maravillosamente. Y en lo mismo me pasó. Yo decía, Señor, ¿por qué me está yendo tan mal? No lo entiendo, Señor. No entiendo qué quieres de mí. No entiendo, Señor, qué es lo que tú me estás pidiendo. Y déjame decirte que Elías fue una persona que tuvo pensamientos de suicidio, como ya decíamos. Porque Elías llega y le dice, ajá, ahora quieren matarme a mí, yo ya estoy harto, entonces llévate ya mi vida. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir en este lugar, porque nomás me estoy sintiendo mal, estoy sufriendo y todo. Así que, querido joven, si tú has tenido pensamientos de suicidio, no te sientas avergonzado. No es que esté bien, no te estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo que no debes por qué sentirte avergonzado, porque aún un profeta como Elías lo pensó. Y le dijo a Dios, quítame la vida. Y no se lo dijo porque sea un poema, una cuestión muy pasional para decirlo, ¿verdad? Y luego tenemos a nuestra querida señora, ¿verdad?, de Zacatecas. Porque cuando uno está en la iglesia, se rodea de mucha gente que te empieza a decir, es que tú no debes estar triste. Tú eres cristiano, ¿cómo vas a estar deprimido? Es que no oras lo suficiente. ¿Verdad? Es que si tú oras y te pones de rodillas, el Señor te va a sanar. Sí, yo no tengo duda, ¿verdad?, que el Señor nos puede sanar. Pero el Señor muchas veces dice no. El Señor muchas veces dice, no, yo no te voy a sanar y tienes que aprender a lidiar con eso. Y por eso está ahí nuestra querida señora de Zacatecas, porque ella es así, ¿verdad?, bien recia de decir, eso no es así. Y así habemos muchos en la iglesia, hermanos. Que cuando vemos el árbol caído, en lugar de ir y decir, a ver, ¿qué puedo hacer por ti? No está bien eso que estás haciendo. No seamos así, hermanos. En cambio, ¿qué podemos ver en la actitud de Dios? Dios no juzgó, ¿verdad? Porque cuando Elías le dice, llévate mi vida, mátame, ya no quiero estar aquí, Dios no lo juzgó. Ni le dijo, ay, Elías, ¿cómo tú siendo un hombre de Dios vas a pedirme que te mate? No. A Dios no le intimidan.
tus pensamientos de suicidio, A Dios no le preocupa el que tú le digas, Señor, mátame ya. Porque Él sabe cómo lidiar contigo en esas situaciones, por eso no se espanta. Como cuando un médico le llega a un herido, ¿verdad?, de bala, ni modo que el médico diga, ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer, ay, se me va a morir, ay. No, el médico sabe qué son los procedimientos para llevar, ¿verdad? Entonces así Dios, Él sabe lo que va a hacer. Dios nos cuida, porque a Dios no solo le interesa nuestra salud espiritual, sino también nuestra salud física. ¿En qué lo vemos? En que el ángel del Señor fue con Elías y le preparó una torta, ¿verdad? Y le dijo, Elías, ya te echaste un sueñito, ahora come, ¿verdad? Ya pudiste descansar un ratito, te alivianaste, ahora come. Y por último, hermanos, Dios acompaña. Porque entonces Dios viene a Elías y le dice, párate afuera de esta montaña, porque yo voy a pasar. O sea, nunca le dijo Dios a Elías, uy, que te vaya bien, ahí te vas con cuidado por la sombrita. No, Dios le dijo, yo voy a pasar aquí enfrente de ti y vamos a platicar. Ajá, y tenemos ahí unos versículos que ahorita vamos a ver. Hermanos, un échale ganas no sirve, de veras. Cuando uno anda mal, por eso uno ya ni quiere decir que está mal, porque cuando dicen, ay, hola, ¿cómo estás? No, pues fíjate que no me ha ido bien. Ay, échale ganas. ¿Cómo no se me había ocurrido, hermano? Acabas de dar con la solución del millón de pesos, ¿verdad? Tan fácil que era echarle ganas, no, hombre. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer aquellos que no están sufriendo depresión? Acompañar, procurar a la persona, no juzgarla, lo que acabamos de ver que Dios hizo, ¿verdad? Y hay dos hechos que a mí me gusta mucho rescatar de esta historia. El primero es que Dios se manifiesta no con el ruido, ni en el poder, ni en los gritos, ni en acá, ¿verdad? Dios se manifiesta en el silencio. Vamos a ver el versículo bíblico porque aquí dice, ¿verdad? Entonces le dijo, ve, párate en la montaña y vamos a ir para las partes remarcadas para que sea más fácil, no nos tardemos. Dice ahí que vino un viento huracanado que atravesó la montaña, destrozó las rocas ante Dios, pero Dios no estaba en el viento huracanado. Tras el viento vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino el fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego vino un suave y silencioso susurro. Cuando Elías escuchó la voz tranquila, se cubrió el rostro. Y entonces una voz tranquila preguntó, Elías, ahora dime, ¿qué estás haciendo aquí? Y es que a veces, hermanos, queremos ver que Dios se manifieste en nuestros problemas y en nuestras situaciones, ¿verdad? Y no es que no lo pueda hacer, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo puede hacer. Pero ¿en qué momento es que podemos acercarnos al Señor confiadamente? Cuando oramos. Es el momento en el que estamos en el silencio, ¿verdad? En el susurro. Cuando tú te sientes en una situación angustiosa y complicada, acércate a Dios y ora con Él. Arrodíllate ahí en tu cuarto, apaga la tele un rato, apaga el TikTok y arrodíllate un rato. Y dile, Señor, ¿sabes qué? No estoy sintiendo bien las cosas. Porque déjame decirte que según yo en esta lucha, yo estaba muy pegada con el Señor, porque hasta en un instituto bíblico estaba, y no sé qué, y no sé cuánto, pero resulta que no. Resulta que yo estaba con el Señor de labios para afuera, pero muy internamente en mi corazón no estaba con el Señor tampoco, porque yo no oraba, yo no leía mi Biblia, venía a la iglesia así los domingos, que padre, vea, como muchos que venimos nomás el domingo y entre semana quién sabe quién es Dios. Entonces, hermano, yo no tenía esa comunión con Él. Por eso cuando vino otra vez la prueba, yo no estaba fuerte, yo no estaba cimentada en ningún punto. Y el otro punto que me gusta rescatar es que Dios alimenta a Elías, pues sabe que aún le resta un largo camino. Y aquí tenemos, ¿verdad? Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante
será demasiado para ti. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice que nos alimentemos? ¿A qué se refiere? ¿A echarnos una torta a la salida de la escuela? ¿Porque nos vamos a desmayar? ¿A echarnos unos tacos al pastor en la noche porque son bien sabrosos y a todo dar? ¿A qué se refiere cuando Dios nos dice aliméntate? ¿A qué hora se prepara? A que uno se prepare. ¿Y cómo se prepara uno? Exactamente, ya dio en el clavo. Alimentándonos de la palabra de Dios. Entonces, chicos, no hay que olvidar nunca estos dos factores clave que a mí me encantan de la historia de Elías. Una, acercarnos en el silencio y en el susurro a hablar con Dios. Y dos, alimentarnos porque el largo camino nos resta por delante. ¿No? Nunca olvidemos que dicen los que saben que la Biblia es la manera en la que Dios habla con nosotros y la oración es la manera en que nosotros hablamos con Dios. Ahí está la clave. Y por último, el hijo pródigo. ¿Y por qué el hijo pródigo? Porque el hijo pródigo ya sabemos, ¿verdad? La historia, que se fue, que le dieron su herencia, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero algo que a mí siempre me ha hecho recapacitar mucho del hijo pródigo es que cuando él se va a cuidar cochinos y regresa con su padre, ¿ustedes cómo creen que regresó? Sucio, pero no nomás sucio, apestando a rayos seguramente, porque no creo que haya podido ir a tomarse un baño, ¿verdad?, para regresar con su papá, porque no tenía ni dónde. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha hecho pensar muchas cosas, porque si ustedes han tenido oportunidad de ir a lugares como Jalpa, Laguna Seca y eso que suele haber ganado, o aquí recordarán antes, no sé, saben que ese lugar tiene un olor muy particular, ¿verdad? Hermanos, cuando yo atravesé mis dos momentos de depresión, yo olía a inmundicia, a pecado, porque renegué del Señor muchas veces, porque le dije, no, Señor, ya no quiero estar contigo, no, Señor, es que tú me estás fallando, no, Señor, es que yo no te entiendo, ¿verdad? Entonces yo olía, hermanos, a inmundicia, a pecado. Y entonces Satanás es muy astuto. Y Satanás viene y nos dice, es que a ti Dios ya no te va a querer. Porque mira cómo eres. ¿Cómo crees que Dios va a volver a darte una oportunidad cuando ya te dio una y otra vez la regaste? No, mírate, no sirves para nada. Y mucho tiempo yo me lo creí. Mucho tiempo yo dije, sí, tiene razón, ¿verdad, Satanás? ¿Cómo voy a regresar yo con Dios a decirle, Señor, perdóname otra vez? Porque inclusive en esta segunda crisis que me dio en el 20, hermanos, volví a cometer la tontera de cortarme. Ya no lo había hecho y volví a caer en eso. Yo decía, Señor, es que sí, ¿cómo voy a ir contigo otra vez a decirte perdóname cuando otra vez estoy cometiendo los mismos errores? No lo merezco, no lo valgo. Pero entonces, hermanos, vino a mi corazón el recuerdo de la promesa, que Dios es un Padre amoroso, que Dios es un Padre que nos ama y que tanto nos amó que dio a su Hijo para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Y hay un versículo, hermanos, que a mí me encanta, porque habla de que somos la fragancia de Cristo. Entonces ya no somos inmundicia, ya no olemos a pecado porque Cristo nos ha hecho libres una vez más. Y entonces somos la fragancia de Cristo en la tierra. Y dice ahí, despedimos un olor dulce que se eleva hacia Dios. No es que no volvamos a pecar, porque la lucha contra la depresión es una lucha que nunca se acaba, que nunca se va del todo. Es una sombra que nos persigue día y noche. Pero esto quiere decir que Dios siempre va a estar a nuestro lado como Padre amoroso sosteniéndonos. No para que yo me siga cortando, claramente, ¿verdad? No, mi idea es decir, ya no más, basta. Ya eso es parte de mi pasado y no va a regresar. Y ahora tengo unas nuevas herramientas para poder enfrentar esta situación
orar y leer la Biblia. Y chicos, ya para terminar, ¿verdad? Porque ya me extendí un montón y perdónenme, pero es el chisme de mi vida y es muy impactante para mí contarlo. Las conclusiones a las que yo puedo llegar esta noche y las que quiero compartir contigo es que Dios te ama. Y te ama tanto, como ya dijimos, que dio a su Hijo único para que muriera en tu lugar por ti. Y cuando esa voz en tu cabeza que nos viene a atacar te diga, tú no vales, tú no sirves, nadie te quiere, a nadie le importas, nosotros podemos decir, claro que no, eso es una mentira, porque Dios me amó, Dios me ama. Para Dios he sido importante porque Él dio a su Hijo en mi lugar. Fui costosa porque costé hasta la última gota de sangre de Cristo. No puedes tú decirme a mí que yo no valgo. Segunda conclusión, no podemos olvidar que somos hijos de Dios. Y que este versículo me gustó porque dice que la vida con Dios no es una vida tímida ni preocupada. Es una vida de una aventura expectante, como era Six Flags, ¿verdad? Una aventura de decir, ¿ahora qué? ¿Qué viene, Señor? ¿Qué viene? Vienen momentos de altas, genial. Vienen momentos de bajas, aquí estoy, Señor, agarrándome fuertemente a ti, que me vas a sostener en este momento de bajas. Acordémonos que somos padre y somos hijos. ¿Y qué dice la Biblia? Vea que si nuestros padres terrenales saben darnos cosas buenas, mucho más Dios. Y dice ahí que vamos a pasar momentos difíciles, pero que si pasamos los momentos con Él, entonces ciertamente también vamos a pasar los buenos momentos con Él. La depresión no se va a ir. Déjame decirte que yo, a finales de este año que terminó, del 22 y principios del 23, siempre es un tiempo complicado, porque viene el evaluar qué hiciste en tu año y sentir que no hiciste nada, que terminó el año y otra vez no lograste bajar de peso y otra vez no lograste hacer lo que querías hacer. Y es un momento complicado. Y yo sé siempre que cada inicio de año a mí me da una depresión. ¿Qué fue la diferencia, hermanos, este año con respecto a mis depresiones de años pasados? Que este año yo dije, Señor, aunque yo me sienta mal, aunque mentalmente me sienta decaída y me sienta triste y me sienta agüitada, voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a escuchar alabanzas. Porque tenemos tiempo muchas veces para todo menos para Dios. Y yo dije, no, tú vas a ser mi prioridad número uno. Ahora sí, de verdad, te voy a leer en tu palabra, te voy a cantar en las alabanzas y te voy a platicar en las oraciones. Y déjame decirte un truco que yo uso, porque luego dicen, tienes que ir y arrodillarme y orar. Ay, pues no tengo tiempo. Yo he optado, porque mientras voy manejando rumbo a mi escuela, o mientras voy de regreso a mi casa, o cuando estoy haciendo la fila para las tortillas, porque ahora me ha tocado estar haciendo de comer en mi casa, estoy orando ahí con el Señor. Para hablar con Dios no necesitamos todo el ritual que a veces hacemos, ¿verdad? Yo voy manejando y le digo, Señor, mira, hoy amanecí así, hoy me siento triste, hoy no es un día donde yo me sienta bien, Padre, pero yo quiero que tú vengas y pongas tu paz en mi corazón. Ustedes, chicos, pueden hacerlo igual, ¿verdad? Quédense con la presencia del Señor todo el tiempo, todo el día, todos los días. Y por último, tenemos que recordar que Jesucristo ya venció. Y cuando venga el enemigo y te quiera decir, no, no es cierto, no, no sirves, no, 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 tú le dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, chanclas? ¿Sabes qué, Satanás? Tú no puedes decirme nada a mí. En primer lugar, porque tú estás allá abajo en mis pies, porque dice la Biblia que Él está en nuestros pies. Entonces, de aquí a que yo te oiga, no te voy a oír.
Y en segundo lugar, siempre recordemos que la victoria está en Cristo Jesús. Ahora, yo te invito que si tú tienes una situación de depresión, no has estado pasándola bien, te has estado sintiendo mal porque tus papás quizás están pasando por un momento complicado, ¿verdad?, de separación, o se la pasan peleándose como mis papás, que se peleaban desde que amanecía hasta que se dormían, o resulta que de repente estás teniendo problemas en la escuela, o terminaste con el amor de tu vida, que era tu novia de la escuela, y ya lo terminaron, o con tu novio, y entonces estás sintiendo que tienes un dolor muy grande en tu corazón. Yo quiero orar por ti esta noche. Quiero orar por ti. Si tú ahí en lo callado, porque no te sientes con el valor de decirle a tu mamá, a tu papá, a tu amigo que estás teniendo un momento de depresión, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero que pongan atención en este video, en esta alabanza, porque ha sido una alabanza que a mí me ha restaurado muchísimas veces. Y mientras se reproduce y mientras está ahí de fondo y tú puedes ir leyendo lo que te dice esta alabanza, quiero orar por ti. El Señor puede llevarte de la inmundicia a los lugares celestiales. El Señor tiene promesas maravillosas para tu vida que quiere hacer realidad. El Señor quiere usarte, quiere que seas un instrumento y una joya preciosa en sus manos. No dejes que el enemigo venga a robar las promesas que Dios ha hecho para ti. Señor y Padre Celestial, en esta hora te agradezco, Padre, porque tú eres bueno, porque, Señor, tienes todas las cosas bajo tu control, porque eres el dueño, Señor, del mundo. Padre, en esta hora pongo en tus manos a todos estos jóvenes, a todos estos adultos, Señor, que están aquí, hijos tuyos todos ellos, Padre, para que tú los tomes en el cuerpo de tu mano, para que los lleves, Señor, de triunfo en triunfo, y ellos recuerden, Señor, que son hijos tuyos y son más que vencedores. Que el enemigo no venga a sembrar ideas, Señor, pesimistas, de ideas que no son ciertas, Señor, porque nosotros somos quien tú dices que somos. Somos hijos tuyos, Señor, porque nos has rescatado. Y confiamos en ti, Señor, y te entregamos nuestra vida. Y si hemos fallado, Señor, en medio de la depresión, y hemos dado de la espalda, o hemos preguntado por qué, y, Señor, no hemos sido pacientes de esperar, ayúdanos a regresar a ti, Señor, a voltear nuestra mira hacia ti, Padre. Señor, esta juventud es el futuro, Señor, de tu iglesia. Levanta hombres y mujeres, Señor, que sean, Padre, el sustento de la iglesia que está aquí, de la iglesia de San Cayetano, Padre, para que puedan ser iglesias fuertes. Quédate con ellos, Señor, abrázalos. Tenlos, Señor, cerca de tu corazón, y que ellos puedan sentir en este momento, Padre, que los sostienes, que los abrazas, que estás tú ahí con ellos como con Elías y les dices: ¿qué pasa, hijo? ¿Qué es lo que tanto te ha atormentado? Entrégamelo a mí, porque yo ya lo vencí. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás aquí, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos.